Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y el Canadá, a través del satélite Galaxy 7, canal 11, que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre cada uno de ustedes, y en esta mañana Él nos permite entender su palabra. En San Lucas capítulo 10, verso 38 en adelante, dice así: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte, escogiendo la buena parte. Que Dios nos bendiga y nos permita en esta ocasión entender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Escogiendo la buena parte. Esta familia de Marta, María y Lázaro eran creyentes en el Señor Jesucristo y muy amigos de Jesús. Encontramos que en esta ocasión Marta está preparando todas las cosas de la casa, incluyendo la comida que serviría a Jesús y a sus discípulos. Pero María se había ido donde estaba Jesús y había sentado a sus pies para escuchar su palabra. Y Jesús estaba hablándole a María y a sus discípulos. Encontramos que María estaba muy interesada en la palabra que salía de la boca de Jesús, pues esa es la palabra de Dios. Eran palabras de vida eterna. Y miren ustedes, María escogió sentarse a los pies de Jesús y recibir de él el alimento espiritual, antes o en vez de ofrecerle a Jesús alimento físico para su cuerpo. Es más importante el alimento espiritual para el alma, y ese lo tenía Jesús. Era más importante para Jesús que ella recibiera ese alimento espiritual que el que ella le podía ofrecer a él. Ahora esta familia, Marta, María y Lázaro, miren ustedes,
vino a ser figura de la iglesia del Señor. Encontramos, por ejemplo, a Marta, que viene a representar a los que siempre están ocupados y aunque creen en el Señor Jesucristo, no tienen tiempo o no tienen casi tiempo para atender la enseñanza de Jesús, y siempre los encontramos muy afanados y ocupados en las cosas de esta vida, diciendo que no tienen tiempo ni para escuchar la palabra de Dios, ni para estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Pero también encontramos aquellos que sacan tiempo, dejan a un lado los quehaceres de esta vida y escogen la mejor parte, que es la de escuchar la palabra de Dios cuando está siendo dada. Y las demás cosas las dejan para cuando tengan tiempo. Ahora Marta había dejado la buena parte, escuchar la palabra, para atender los quehaceres de esta vida. Y aunque no estaba mal lo que ella estaba haciendo, pero mejor estaba lo que María estaba haciendo. Jesús dijo a Marta, cuando ella vino, y le dice: no tienes cuidado de que María me deja hacer a mí las cosas, todas las cosas, y está sentada ahí escuchándote. Estuvo regañando a Jesús. Aquí lo dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Está regañando a Jesús. Y Jesús le dice, y ella le dice: dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y el que escoge la mejor parte de escuchar la palabra de Dios, no le será quitada esa bendición, no le será quitada esa elección buena que ha hecho. ¿Y por qué esa es la mejor parte? Porque todo lo que usted desee de parte de Dios debe escucharlo de la palabra de Dios. Debe sacar tiempo para atender su palabra y así recibir la bendición por medio de su palabra hablada, para que se materialice en su vida. Miren ustedes, estas dos mujeres son tipo y figura de la iglesia del Señor. Un grupo que no ha atendido completamente la palabra, aunque creen en Jesucristo. Y otro grupo que ha estado atendiendo la palabra. Ahora, ¿cuál es el resultado para aquellos que no han atendido la palabra, o sea, que no han sacado tiempo para escuchar la palabra cuando está siendo hablada? ¿Y cuál es el resultado para aquellos que han escuchado la palabra? Veamos aquí en San Juan capítulo 11, verso 1 en adelante, donde nos dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María
cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran amados de Jesús. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, miren ustedes, dice que amaba a Marta, a María y a Lázaro, y le mandan a decir que Lázaro, al cual él amaba, estaba enfermo. O sea, que fuera allá a la aldea de Betania para orar por Lázaro. Y dice que cuando oyó estas palabras, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cualquier persona puede pensar: pero ¿y por qué no fue rápido donde Lázaro para sanarlo, siendo su hermano, su amigo, al cual él amaba? Dice luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ahora miren ustedes, quisieron apedrear a Jesús en ese lugar. Luego, Jesús va nuevamente a ese lugar. Y los discípulos le dicen: pero Señor, trataron de apedrearte allí. ¿Por qué vas nuevamente al lugar donde tuviste problemas? Él le dice: no tiene el día, no tiene 12 horas. O sea, eso que pasó ya está en el pasado. Ahora es otro momento. Eso nos muestra que uno no puede desanimarse porque tenga problemas en algún momento. Debe de volver a hacer la obra, porque tiene el día 12 horas. O sea, Jesús no se desanimó, y nos enseña que no debemos desanimarnos nosotros. Tenemos que luchar hasta obtener el éxito de la labor que nosotros estamos llevando a cabo. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pensaban del sueño natural, y él les hablaba de lo que la gente llama muerte. Pero por cuanto los santos, los hijos de Dios, no mueren, sino que duermen, sus cuerpos descansan y ellos están en el paraíso. Las personas, pues, les habla en estos términos. Y les dice: mas voy a despertarle, o sea, a resucitarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús
les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ahora alegrándose de no haber estado allí, porque si hubiera estado allí, Lázaro no moría, lo hubiera sanado. Y ahora Jesús se alegra de no haber estado allí y de que Lázaro estuviera muerto. Ahora dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Una expresión muy negativa. Hasta en los discípulos de Jesús hubo algunos que fueron negativos. Ahora miren este es Tomás, pensando negativamente. Él sabía que en ese lugar los iban a apedrear y pensó que ahora, cuando fueran nuevamente, ese sería el último momento para ellos. Eso era incredulidad siendo manifestada en él. Miren ustedes la trayectoria de Tomás. En las ocasiones en que habla, encontramos que habla negativamente. Y eso le trajo el resultado negativo cuando Jesús resucitó, que dijo, cuando los discípulos dijeron: el Señor ha resucitado y ha estado con nosotros. Y Tomás seguida dijo: si yo no lo veo, y meto mi dedo en donde estaban los clavos y la mano donde estaba en su costado, yo no creo. Ahí tienen ustedes a las personas que hablan cosas negativas. Su final también de ustedes seguirá siendo negativo. O sea, uno tiene que enderezarse y pensar positivamente para que siempre el resultado sea positivo. No creía en la resurrección de Jesús, aún los discípulos diciéndole que había resucitado. Bueno, pero Jesús, con una reprensión que le hizo, le corrigió esta mala costumbre. Cuando le dijo: Tomás, ven acá, cuando ya resucitó, mete tu dedo aquí, en la herida, donde estaban los clavos, y tu mano métela aquí, en el costado, y no seas incrédulo. Es que no se le puede decir de otra forma a una persona que está dudando las promesas de Dios, que es un incrédulo a lo que Dios ha prometido. No seas incrédulo a lo que Dios ha prometido. Ahora, aquí está diciendo: vamos con él para que muramos. Así, vamos con él para recibir un resultado negativo, una derrota. Pero Jesús estaba hablando de una victoria cuando él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús hablando de una victoria que iba a obtener, donde la gloria de Dios iba a ser manifestada, y Tomás hablando de una derrota. Ahora recuerden que el que habla positivamente de una victoria que está prometida en la palabra, siempre tendrá la bendición de Dios. Se va a materializar lo que él cree. Ahora sigue diciendo aquí la Escritura: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y ahora recuerden, les dije que esta familia representa a la iglesia del Señor. Lázaro representa a los muertos en Cristo. Y hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Ahora, cuando se dice que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, eso significaba que ya su cuerpo había comenzado a corromperse.
porque la corrupción en el cuerpo comienza después de muerto a las 72 horas. Por eso, cuando Dios dijo por medio del salmista que no dejaría a su santo ver corrupción, eso nos habla que no estaría más de 72 horas en el sepulcro y no dejaría su cuerpo en el sepulcro. O sea que antes de 72 horas Cristo tenía que resucitar. Pero ahora aquí Lázaro vio corrupción porque pasó de 3 días. Lázaro vio corrupción en su cuerpo. Y eso es lo que ha pasado con los cristianos a través de las edades de la iglesia gentil y algunos de los nuestros, los cuales han partido o muerto y sus cuerpos han visto corrupción. Sigue diciendo, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está otra vez regañando a Jesús, porque lo habían mandado a buscar, y ahora le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo, no estaría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. O sea, en la resurrección de todos los hijos de Dios. Esto nos muestra que el pueblo hebreo creía en la resurrección de todos los santos y que estaba esperando el pueblo hebreo la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Está hablando de este tiempo final. Marta creía en la resurrección que los santos van a tener en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Vean ustedes, tenía una gran revelación. Sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. La misma revelación que tenía San Pedro también cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, porque estaban muchas personas, muchos judíos consolando a María y hablándole, pues Lázaro pues va a resucitar en la resurrección del día postrero, así es que estate tranquila. Pero era el único hermano que ellas tenían, o sea, era el sostén económico de la casa. Y aquí Marta había dejado a todos aquellos que habían venido a consolar a María y a Marta, los había dejado allí con María y se había ido a recibir a Jesús. Pero ahora va donde María y diciéndole en secreto, el maestro está aquí
y te llama. María, por lo que podemos ver aquí, no sabía que Jesús había llegado. Más bien lo supo solamente Marta, y luego se lo hizo saber a María cuando ya había recibido a Jesús. Todavía no estaba a la vista de María, sino que estaba por el área donde estaba todavía quizás en el patio o en las afueras, pero todavía no estaba en el lugar, o sea, dentro de la casa. El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, ni siquiera en la aldea había entrado, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No podía este haber orado por Lázaro su amigo para que no muriera? Pues ellos pensaban: Jesús de Nazaret ha sanado a los diferentes enfermos. Dice: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, este que ora por los enfermos, que sana al ciego, le da la vista al ciego, y que ha resucitado muertos, y que ha sanado diferentes enfermos, no podía este haber sanado a Lázaro para no morir? Y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Siempre Dios nos da la oportunidad de tener una parte en toda labor que Él ha de llevar a cabo. Y esa parte Él se la deja a cada persona para que tenga el privilegio, es decir, yo participé en eso que Dios hizo. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, aquí está Marta de nuevo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Vieron ustedes? Marta era la que estaba muy ocupada en sus quehaceres, y ahora Jesús llega para que la gloria de Dios sea manifestada, y ella no puede entender que si Jesús les está diciendo que quiten la piedra, es porque la gloria de Dios va a ser manifestada. Él tiene una obra para llevar a cabo y se necesita quitar la piedra. Se necesita que ellos hagan una parte, porque Jesús va a hacer la parte más importante, donde la gloria de Dios va a ser manifestada. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí nuevamente, luego de hacer la obra hermosa donde la gloria de Dios fue manifestada, le da nuevamente una parte para que Marta y María y demás personas hagan, y era quitarle todas aquellas cosas que le habían colocado. Ahora, la gloria de Dios fue manifestada. Jesús había dicho: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y esta resurrección de Lázaro representa la resurrección de los muertos en Cristo, que en el fin del tiempo, en el día final, como dice Marta, van a resucitar. Y van a resucitar por la voz del Hijo del Hombre. Jesús dijo en una ocasión que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Aquí Él está mostrando la resurrección de todos los muertos en Cristo, de las edades pasadas y algunos de los nuestros, que se ha de llevar a cabo en el fin del tiempo. Lázaro es tipo y figura de todos los muertos en Cristo, creyentes en el Señor Jesucristo. Personas que han amado a Cristo y que Cristo los ama. Ahora vean cómo esta familia de 3 personas, Lázaro, Marta y María, viene a ser tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que lo más importante para todo ser humano es oír la palabra de Dios. Porque en esa palabra está la bendición de Dios para la persona, para que así se materialicen en las personas que escuchan esa palabra lo que Dios ha prometido. Ninguna persona puede esperar las bendiciones de Dios si primero no escucha la palabra de Dios, que habla esas bendiciones. Porque toda bendición dada por Dios es por su palabra hablada, la cual luego se materializa en aquellas personas que han creído esa palabra. Por eso fue que en una ocasión que Jesús está predicando, dicen unas personas: bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesús dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Así es que la bienaventuranza grande es para aquellos que oyen la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra, Dios realiza la obra que Él tiene para cada edad y para cada dispensación en los seres humanos. Por eso es que también en otras ocasiones Jesús dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Ven ustedes la importancia de escuchar la palabra de Dios y entender esa palabra? Es que ahí en esa palabra está la vida. Por eso dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice también: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso en el Génesis también dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vean ustedes que es por
la palabra. Y en Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios habló y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue por la palabra creadora hablada. Y la obra de Dios así se lleva a cabo. Dios habla su palabra y luego se materializa lo que Él habló. Toda persona que quiere que Dios lo bendiga y que Dios haga con él cosas que están en la Escritura, tiene que oír esa palabra creadora siendo hablada para él en el tiempo en que está viviendo. Encontramos que Jesús habló también en otras ocasiones y dijo, yo soy el buen pastor. Él se presenta como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y él dice, y mis ovejas oyen mi voz. La voz de Cristo, del buen pastor. En otros lugares también dice, por ejemplo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Se requiere que todo hijo de Dios escuche la palabra de Dios para que se materialicen en él las promesas divinas. En una persona no se puede materializar ninguna bendición divina si esa persona no la cree. ¿Y cómo la va a creer si no la escucha? Dice la Escritura. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Así es que se requiere escuchar la predicación de la palabra de Dios que les habla de las promesas que Dios ha hecho para el tiempo en que están viviendo. Ahora, esto es tan importante que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 3, nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿por qué son bienaventurados los que oyen y leen las palabras de la profecía de este libro, de esta revelación apocalíptica? Porque esta es la palabra de Dios. Y el que oye la palabra es una persona bienaventurada. Se le van a cumplir todas las bendiciones habladas en la palabra de Dios. También encontramos en Apocalipsis capítulo 22 y verso 7 que nos dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ven ustedes la importancia de leer y de escuchar las palabras de la profecía de este libro, de esta revelación apocalíptica, es por causa de que es la palabra de Dios para todos los hijos de Dios. En esta revelación apocalíptica, miren ustedes todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. Vean ustedes qué bendición tan grande. Comer del árbol de la vida, ¿para qué? Para vivir eternamente. También dice en este mismo capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, que no morirá eternamente. No será lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda, según dice Apocalipsis, según nos dice el libro del Apocalipsis. Pues la muerte segunda será lanzada al lago de fuego. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice, vamos a leer del verso 12 en adelante, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que reconocer que habrá un juicio final. Ahora, este juicio final será para todas las personas que no tendrán parte en la primera resurrección, pues la primera resurrección es la resurrección de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios, los cuales serán resucitados en el día final y recibirán un cuerpo eterno, y nosotros los que vivimos conforme a la promesa divina seremos transformados, como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde San Pablo nos da a conocer este gran misterio diciéndonos, verso 47 en adelante, dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, ese fue Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese es el segundo hombre o el segundo Adán. Dice, ¿cuál el terrenal? O sea, ¿cuál Adán? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, del Señor Jesucristo. O sea, seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y para que se realice esta promesa, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no moriremos, todos, pero todos seremos transformados. Una transformación para nuestro cuerpo. Un cambio de cuerpo. De un cuerpo mortal, terrenal, corruptible que tenemos, a un cuerpo eterno,
para vivir por toda la eternidad. Ahora sigue diciendo, y aquí os digo un misterio, es uno de los grandes misterios del reino de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. La resurrección de los muertos en Cristo será en cuerpos incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos. Y nosotros seremos transformados. Una transformación para nuestros cuerpos físicos está prometida, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí termina la muerte para los escogidos de Dios, para los primogénitos de Dios. Ahí comienza para los primogénitos de Dios la inmortalidad, la vida eterna en lo físico también. Esa es una promesa divina para cada uno de nosotros. Por eso es que en ese juicio final que habrá, ya nosotros estaremos con un cuerpo eterno y estaremos con el Señor Jesucristo en ese juicio, juzgando en ese juicio final. Por eso San Pablo dijo: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Juzgarán a los ángeles también. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles caídos. Así es que ven ustedes lo importante que es oír la voz de Dios, la palabra de Dios para el tiempo en que uno está viviendo. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, o sea, no podrá ser echado al lago de fuego, sino que vivirá eternamente. Luego vean esta otra promesa de Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver aquí que Jesucristo siempre está insistiendo en que las personas escuchen, porque ahí es que está la bendición de Dios, en escuchar la palabra de Dios para el tiempo que le ha tocado a uno vivir. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vean ustedes qué bendición tan grande promete Cristo aquí. Ahora le daré del maná escondido. En el tiempo de Moisés, Dios le dijo a Moisés que tomara en una vasija de oro una cierta cantidad de maná del que cayó del cielo y lo colocara en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Por eso, cuando él habla aquí, le daré del maná escondido, está ese maná escondido representado en el maná que Moisés colocó en el lugar santísimo. Ahora, cuando se habla de maná, este fue el alimento para el pueblo hebreo por 40 años. Y cuando se habla de maná en el Nuevo Testamento, se habla de alimento espiritual
la palabra de Dios para los hijos de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante escuchar la palabra que sale de la boca de Dios por medio de sus profetas. Ahora le daré del maná escondido. El maná escondido es el mensaje final de Dios para el fin del tiempo, para el fin del siglo. Ese mensaje fue representado en la trompeta final. Cuando se habla de una trompeta, se habla de la voz de Cristo dándonos su mensaje. Por eso en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y capítulo 1, verso 10, dice así. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una voz como de trompeta. No una trompeta literal, sino una voz como de trompeta, y esa es la voz de Cristo. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahora podemos ver que esa voz como de trompeta es la voz del Señor Jesucristo para mostrarle a sus hijos las cosas que deben suceder. Y si Él dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder, entonces Él desea que cada uno de sus hijos conozca estas cosas. No es un asunto de decir, a mí no me interesa nada las cosas que han de acontecer en este tiempo en el cual yo vivo. Delante de Dios no es así. Él dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Porque con el conocimiento de estas cosas que deben suceder, cada hijo de Dios ocupará su posición correcta en el programa divino. Una persona que no conoce el programa de Dios para el tiempo en que vive es una persona que está ciega a todo lo que Dios está llevando a cabo en su tiempo. Y en cualquier momento puede levantarse aún en contra del mismo programa de Dios, como lo hizo el pueblo hebreo cuando se levantó en contra del Señor Jesucristo. Estaban ciegos a lo que Dios estaba haciendo conforme a lo que Él había prometido para aquel tiempo. Y para entender las cosas que estaban aconteciendo, tenían que escuchar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por eso en el monte de la transfiguración, Dios dijo, a Él oí. No era cosa de decir, no, si yo escucho al sacerdote de la sinagoga donde yo asisto, o yo escucho al más grande religioso, al sumo pontífice, porque lo que no sepa ese, no lo sabe nadie. Y no era así. Él no sabía que el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel, estaba allí. Y más bien hablaba en contra de Jesús. Así es que siempre la voz de Cristo, la voz de Dios, estará en la tierra, hablándole a los hijos de Dios y dándole a conocer las cosas que deben suceder. Y lo importante para cada hijo de Dios es escuchar esa voz, en donde esté hablando esa voz. Y no deben las personas dejarse llevar por la grandeza de los hombres y decir, bueno, si voy a escuchar la voz de Dios, la voy a escuchar allá de labios del sumo pontífice. Todos los que escucharon al sumo pontífice en lo que decía con relación a Jesús,
se levantaron en contra de Jesús. Pero todos los que escucharon la voz de Dios en los labios de Jesús estuvieron brazo a brazo con el Señor Jesucristo. Miren, uno que escuchó la voz de Dios en y a través de los labios de Jesús. Cuando Jesús dijo en una ocasión en que la gente se estaba marchando porque no entendían lo que Jesús hablaba, porque les decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y también decía: y el que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí. Estas cosas ellos no las podían entender y comenzaron a marcharse. Y quedaron los discípulos, los 12 apóstoles, y Jesús pregunta a ellos, porque ellos estaban ya murmurando, diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús dice: ¿quieren ustedes también irse? Porque Dios no obliga a ninguna persona, porque Dios le ha dado libre albedrío a toda persona. Por eso es que Dios le pedirá cuenta a toda persona como individuo. Y no podrá decir: pues que me obligaron a hacer esto o lo otro, o fue por esta causa o por esta otra causa. No, cada persona tiene una responsabilidad delante de Dios y tiene el libre albedrío para creer o para dudar, para ser creyente de lo que Dios dice o para ser incrédulo a lo que Dios dice para el tiempo en que la persona está viviendo. Así es que, como toda persona tiene libre albedrío, Jesús dijo: ¿quieren también ustedes irse? Y Pedro dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién era el que tenía palabras de vida eterna? ¿El sumo pontífice? No. ¿Los sacerdotes de aquel tiempo? No. Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Que estaba cumpliendo lo que Moisés había dicho en lo que Moisés había dicho en Deuteronomio de parte de Dios al pueblo. Se estaba cumpliendo en Jesús de Nazaret. Moisés había dicho de parte de Dios al pueblo hebreo que Dios levantaría un profeta. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oí, a él oiréis. Moisés no dijo al sumo sacerdote: escuchen, no. Cuando Dios levanta un profeta, Dios dice: a él oí. ¿Por qué? Un sacerdote o un sumo sacerdote, como lo tenía el pueblo hebreo, lo que hacían era leer o repetir lo que estaba escrito. Pero cuando Dios envía un profeta a la tierra, él trae el mensaje de Dios que corresponde para ese tiempo. Y dice el profeta Amós en el capítulo 3, verso 7: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Toda cosa que Dios va a hacer primeramente lo revela a sus siervos los profetas. Por eso tiene para cada edad y para cada dispensación y para cada generación un profeta. Nunca envía muchos profetas a la vez tampoco, porque se pelean los unos con los otros. Y los seguidores de uno se pelean con los seguidores del otro profeta. ¿Quieren ver el ejemplo? En el tiempo de Jesús y Juan el Bautista, no venían los discípulos de Juan a decirle a Juan: mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora tiene más seguidores que tú y bautiza a más personas que las que tú bautizas. Y estaban separados los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús. Había diferencias.
Y Juan dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. En palabras más claras, miren, ustedes son mis discípulos, pero aquel del cual yo di testimonio, a él le conviene crecer. Y aquellos que están con él están en una obra que va a crecer. Y ustedes que están conmigo están en una obra que va a menguar. No va a ir hacia adelante, sino que ya llegó al máximo. Llegó al máximo cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí llegó al tope la obra de Juan. En una ocasión hubo dos discípulos que cuando escucharon a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios, y señaló a Jesús, aquellos discípulos se fueron con Jesús. Debió cada discípulo de Juan hacer lo mismo, pero no lo hicieron. Aquellos dos discípulos de Juan que se fueron con Jesús vinieron a ser dos grandes apóstoles del Señor Jesucristo. Los que se quedaron con Juan el Bautista, ¿de cuántos de ellos aparecen sus nombres y de que fueron grandes apóstoles? Solamente se habla de uno llamado Apolo, que no se sabe si vino al mensaje de Juan cuando Juan estaba todavía vivo o si vino más adelante. Pero, miren ustedes, el pueblo tenía que seguir a Jesús y escuchar a Jesús. El pueblo estuvo bien que escuchara a Juan el Bautista hasta donde tenía que escucharlo, pero después tenía que seguir adelante y escuchar a Jesús. Ahora, ¿por qué Juan y sus discípulos no siguieron a Jesús? Es una pregunta que se hacen los grandes teólogos, los grandes doctores en divinidad, se hacen la pregunta, ¿y por qué Juan el Bautista, siendo el precursor de la primera venida de Cristo y diciendo que Jesús era mayor que él y que era el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, ¿por qué Juan el Bautista no siguió a Jesús? ¿Y por qué no le dijo a sus discípulos, ustedes ahora sigan a Jesús? Es que Juan el Bautista estaba en la dispensación de la ley, siendo el mensajero de la última edad de la dispensación de la ley. Y Jesús, cuando apareció en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia que abrió, comenzó cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y para Juan el Bautista seguir a Jesús y los discípulos de Juan seguir a Jesús, tenían que salir de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Y no lo hicieron. Y un profeta de una edad no puede pasar a otra edad. Y un profeta de una dispensación no puede pasar a otra dispensación. Por eso es que Dios no envía dos profetas mayores a la misma vez, aunque aparentemente en algunos tiempos hemos visto dos profetas grandes a la misma vez. Por ejemplo, vimos a Juan el Bautista y a Jesús, pero estaban en dispensaciones diferentes y en edades diferentes. Juan el Bautista estaba en la dispensación de la ley y estaba en la última edad de la dispensación de la ley. Y Jesús estaba en la dispensación de la gracia, en la edad de la piedra angular, que es la edad de la venida de la piedra no cortada de mano, de la venida de la piedra del ángulo, que es Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven ustedes? Ahora podemos comprender por qué Juan el Bautista y los discípulos de Juan no siguieron a Jesús, excepto dos o tres discípulos que se fueron con Jesús y pasaron a una nueva dispensación. Hemos visto que Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. O sea, no tiene dos mensajeros para una edad, y menos
para una dispensación. No tiene dos profetas dispensacionales. Cuando se habla de un profeta grande, de una edad, es algo muy importante en el programa de Dios. Porque Dios no envía mensajeros, profetas así por montones, sino para cada edad envía uno. Y luego profetas, mensajeros para dispensaciones, solamente aparecen cada 2000 años aproximadamente. Nunca se encuentran en su ministerio terrenal dos profetas dispensacionales, porque hay un lapso de tiempo de 2000 años aproximadamente. Moisés, un profeta dispensacional, habló del próximo profeta dispensacional cuando habló de este profeta que Dios levantaría, que sería el Mesías. Pero vean ustedes, Moisés no pudo vivir, literalmente hablando, en su cuerpo físico en el tiempo de la venida de Jesús. Pero estuvo con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, en el monte de la transfiguración. Pero estuvo en cuerpo teofánico, en teofanía. Ahora, hemos visto el por qué Dios dice que oigan siempre al profeta mensajero que Él envía. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Él dice, a Él oiré, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios pondrá sus palabras conforme a lo que dice aquí Dios a Moisés, en la boca del profeta que Dios envíe siempre. Ahora aquí hablando, dice, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Esa es la forma que Dios ha estado usando para darle a conocer a su pueblo su palabra, darle a conocer las cosas que deben suceder. Por eso es que la Biblia, siendo la palabra de Dios, ha venido por medio de los profetas de Dios. Aún los apóstoles fueron profetas de Dios. Y ellos son la boca de Dios. Por eso, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y de dónde ha salido la palabra que tenemos? De la boca de los profetas, que son la boca que Dios usa para hablarle a los seres humanos en esta tierra. Mas a cualquiera, escuchen bien, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otras versiones dice, yo le desarraigaré del pueblo. No es un asunto en el cual las personas puedan decir, yo no voy a escuchar a ese profeta, a ese mensajero, y no tendré problemas. No. Dios dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que las personas tienen que ser realistas. El escuchar la palabra de Dios le trae las bendiciones de Dios, pero el no escucharla
le trae graves consecuencias. Porque no se pueden materializar en la persona las bendiciones de Dios. Porque no las cree, no las escuchó y no las cree. Y entonces se van a materializar las maldiciones escritas en la Biblia. El juicio divino caerá sobre él. Dice, yo le pediré cuenta. Así es que lo correcto para toda persona es escuchar la palabra de Dios que corresponde para el tiempo en que vive a través del mensajero correspondiente para ese tiempo. Así es que podemos ver por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios. Y así con todo nuestro corazón, creer esa palabra de Dios que nos da a conocer el programa que Dios tiene para el tiempo en que viene esa palabra de Dios. Si nosotros estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, ¿qué palabra, qué mensaje de Dios teníamos nosotros que escuchar? Teníamos que nosotros escuchar el mensaje de tal o cual religión o secta religiosa de aquel tiempo, o el mensaje que Noé estaba predicando. Era el mensaje de Noé, el cual parecía un mensaje sin sentido, porque si ustedes examinan su mensaje, ustedes se darán cuenta que estaba hablando unas cosas que para algunas personas no tenía sentido. Pues estaba diciendo que vendría un diluvio sobre la tierra, con el cual la raza humana sería destruida. Y para aquel tiempo la Biblia dice que no llovía. O sea que no tenía sentido un diluvio si no caía lluvia. Pero cuando leemos en Hebreos capítulo 11 que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven, y las cosas que se ven, la creación, fue hecha por la palabra de Dios. La palabra hablada de Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y de esa misma palabra hablada de Dios a Noé, y Noé hablándola al pueblo, de esa palabra creadora se materializaría ese diluvio y vendría esa destrucción. Porque de la palabra creadora de Dios vienen las bendiciones de Dios para los hijos de Dios, para los creyentes en su palabra. Pero también vienen los juicios divinos, las maldiciones de Dios. ¿De dónde vinieron los juicios divinos a Egipto en el tiempo de Moisés? De la palabra de Dios colocada en la boca de Moisés cuando él hablaba y hablaba que tal plaga vendría. Venía esa plaga, se materializaba. Era la misma palabra creadora que dijo sea la luz, y fue la luz. Ahora estaba diciendo esa palabra creadora a través de la boca de Moisés: vengan moscas, y vinieron moscas, fueron creadas. Y así por el estilo habló todas las plagas que azotaron a Egipto, que fueron las maldiciones que Dios dijo que traería a Egipto cuando dijo que libertaría al pueblo hebreo con mano fuerte. Cuando se habla de mano fuerte, se habla de juicio divino. ¿Y de dónde vinieron las bendiciones para el pueblo hebreo? De la misma palabra creadora hablada a través de Moisés. Dios siempre ha usado un ser humano donde ha colocado su palabra. Él ha colocado su palabra en la boca de ese ser humano, y ese ser humano ha hablado esa palabra y luego se ha materializado. Se materializó el diluvio, se materializó la liberación del pueblo hebreo, se materializaron los juicios divinos sobre Egipto y todo lo que Dios
ha hablado por medio de sus profetas, que ha materializado cada cosa en el tiempo correspondiente. Y lo que falta por ser materializado de lo que Dios ha hablado, se materializará también. Porque las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Son hechas, creadas de la palabra de Dios, que es una palabra creadora. Antes de verse, se escucha lo que va a acontecer, lo cual es dado a conocer por Dios a través de sus profetas. Para cada tiempo, Dios tiene un profeta mensajero a través del cual le da a conocer al pueblo las cosas que han de suceder. Por eso es que para el fin del tiempo, Él ha dicho: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de suceder después de estas que sucedieron en edades pasadas. Él promete darlas a conocer. Y veamos cómo es que Él las da a conocer. Les dije que siempre es por medio de un hombre, de un profeta, porque un hombre enviado por Dios, en donde Él coloca su palabra en la boca de ese hombre, eso es un profeta, el cual viene con las dos conciencias juntas. Y Dios no envía hombres con las dos conciencias juntas por montones aquí a la tierra, sino que envía uno para cada edad y uno para cada dispensación. Por eso fue que cuando Eliseo, a petición de Elías, el cual Elías le dijo a Eliseo: pide lo que tú quieras que yo haga por ti y te será concedido. Eliseo dijo: pues yo lo que quiero es una doble porción del Espíritu de ti que venga sobre mí. Elías dijo: cosa difícil has pedido. ¿Por qué cosa difícil? Porque lo que Eliseo quería era un ministerio de profeta en una doble porción. Y eso Dios no lo envía porque uno quiera. Él lo envía para cada edad y para cada dispensación. Y Él ya lo tiene diseñado todo. No lo envía en cualquier tiempo, sino específicamente para cada edad y para cada dispensación. Y envía uno para cada edad y uno para cada dispensación. O sea que esa es la petición más difícil que una persona le puede hacer a Dios. Y esa petición no le puede ser concedida a ninguna persona a menos que esa persona no sea la indicada para tener el ministerio profético correspondiente para esa edad o para esa dispensación. El resto de las personas puede pedir a Dios un ministerio de profeta y esa petición no le será concedida. Así es que Eliseo había pedido algo difícil, pero Elías sabía de parte de Dios que Eliseo sería el próximo profeta en lugar de Elías, porque Dios le había dicho a Elías: tú ve a tal lugar y unge a Eliseo en lugar tuyo. Así es que el próximo profeta sería Eliseo. La petición de Eliseo estaba correcta. Eliseo estaba pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora él estaba pidiendo una doble porción. O sea que Eliseo quería un ministerio con una doble porción de ese espíritu que estaba
en Elías. Elías le dijo, tú has pedido una cosa difícil, pero si tú me ves, cuando yo sea quitado de en medio de ti, o sea, cuando sea raptado, te será concedido. Si no, no. Y Eliseo, como decimos nosotros, no le perdía ni pies ni pisada, ni pies ni pisada a Elías, porque sabía que la petición de él no le sería concedida a menos que no viera a Elías siendo raptado en un carro de fuego, o sea, en un platillo volador, como le llamaríamos en este tiempo. Y cuando Elías fue para ser raptado, se paró frente al Jordán, tomó su manto e hirió las aguas y se dividió, se separó, se hizo un camino. Las aguas que venían, que estaban bajando, se pararon ahí, y las que estaban de aquí para allá se agotaron, o sea, terminó de bajar el agua que estaba bajando de aquí para allá y se secó ese sitio por el cual pasó Elías, y Eliseo iba con él. Al otro lado vino un carro de fuego, un platillo volador, como le llaman hoy en día, y se llevó a Elías. Eliseo lloró porque era su padre espiritual. Padre mío, carros de Israel y gente de caballo se lo han llevado. Pero se cayó el manto de Elías. Elías dejó caer su manto, Eliseo lo tomó y luego regresó al Jordán. Y allí tomó su manto en la mano y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? E hirió las aguas y se separaron nuevamente. Los hijos de los profetas que estaban al otro lado dijeron, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. La petición de Eliseo se había materializado, se había convertido en una realidad. Era Eliseo el sucesor legítimo de Elías, con una doble porción ministerial. Luego encontramos que cuando apareció Juan el Bautista en la tierra, el arcángel Gabriel le había dicho a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que tendría un hijo por medio de Elizabeth, su esposa, la cual era estéril, y ya eran ancianos ambos. Y le dijo que sería profeta de Dios, y que le prepararía el camino al Señor, y que vendría en el espíritu y virtud de Elías. Ahora, el pueblo hebreo estaba esperando el regreso de Elías, como el profeta Malaquías lo había anunciado, cuando dijo el profeta Malaquías en el capítulo 4, donde nos dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí encontramos la promesa de la venida de Elías. Pero para el cumplimiento de esa promesa encontramos que Dios envió a Juan el Bautista, nos dice San Lucas capítulo 1, verso 13 en adelante dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo cual se cumplió cuando María saludó a Elizabeth, y el niño brincó en el vientre de su madre Elizabeth, y fue lleno del Espíritu de Dios. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era Juan el Bautista. Había sido también prometido en Malaquías, en el capítulo 3, cuando dijo Dios a través de Malaquías, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿quién enviaría para preparar el camino? A su mensajero Juan el Bautista. Y luego vendría el Señor, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había aparecido a Moisés y le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese ángel del pacto vendría. A ese ángel del pacto le estaba preparando el camino Juan el Bautista. El ángel del pacto vendría velado en carne humana. El Señor Jesucristo es el ángel del pacto que guió al pueblo hebreo, que lo libertó y que los llevó a la tierra prometida. Él vendría como estaba prometido, y Juan sería el que estaría preparándole el camino. Y dice el arcángel Gabriel que sería ese mensajero Juan, viniendo con el espíritu y virtud de Elías. Fue la tercera manifestación del ministerio de Elías. Ese era el Elías que estaba prometido para venir y prepararle el camino a Cristo en su primera venida. Pero el pueblo hebreo estaba esperando literalmente al profeta Elías. Y vino Elías y no lo conocieron. Y se llamaba Juan. Porque lo que se llamaba Elías era el espíritu ministerial que estaba operando en Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan, si ustedes lo quieren recibir, porque le preguntaron, y no es necesario que Elías venga primero, porque vieron en el monte de la transfiguración que apareció Elías y apareció Moisés. Y Jesús dice, ya Elías vino y no lo recibieron. Hicieron de él todo lo que quisieron. También dijo, si ustedes lo quieren recibir, si quieren recibir a Juan, él es aquel Elías que habría de venir. Ahora podemos ver cómo es que Dios obra y cumple lo que él prometió. Ahora, la cuarta ocasión en que viene el espíritu y virtud de Elías a la tierra es en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, conocido por el nombre de William Marion Branham. Vino en el espíritu y virtud de Elías como precursor de la segunda venida de Cristo. Y la quinta vez que el espíritu y virtud de Elías visitará este planeta Tierra,
y estará visitando a los hijos de Dios. Es en su quinta manifestación, en el cumplimiento del ministerio de los dos olivos, en el cumplimiento del ministerio de los dos candeleros y los dos olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11. Esos ministerios estarán manifestados en carne humana aquí en la tierra y estarán en un hombre, en un profeta, así como siempre han estado en un profeta siendo manifestados. Y a través de ese profeta será que Jesucristo estará dando a conocer estas cosas que deben suceder, que Él dijo que daría a conocer. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo Él mostrará a sus siervos las cosas que deben suceder? Por medio de su ángel mensajero, en el cual estarán los ministerios de Moisés y de Elías, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, ministrando ahí la palabra de Dios correspondiente para el fin del tiempo, el mensaje final de Dios, que es el evangelio del reino, en la dispensación del reino y edad de la piedra angular, con el cual estará dando a conocer las cosas que deben suceder. Esta es la forma establecida por Dios en su palabra. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. No hay otra forma para Cristo dar a conocer las cosas que deben suceder en el fin del tiempo a los escogidos de Dios. Esta es la forma establecida por Dios para todos los hijos de Dios. Y estar escuchando el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final, que es la voz de Cristo, es estar escuchando la voz de Dios. Y es haber escogido la buena parte en el fin del tiempo. Y el que ha escogido la buena parte no le será quitada, sino que le será dada más palabra para que se materialice más bendición divina en la persona. Y nosotros, como María, hemos escogido la mejor parte, la parte de escuchar la palabra de Dios correspondiente al fin del tiempo, a la dispensación del reino y edad de la piedra angular. Hemos escogido la mejor parte, hemos escogido escuchar el evangelio del reino, la trompeta final, y no nos será quitada esa buena parte que hemos nosotros escogido. No nos será quitada
esa palabra, ese mensaje que hemos nosotros recibido, sino que se materializará toda bendición hablada en ese mensaje. Escogiendo la buena parte. Eso es lo que yo he hecho y no me será quitada esa buena parte que yo he escogido. Y ustedes, también ustedes han escogido la mejor parte, la de escuchar la palabra de Dios, la de escuchar el mensaje del Evangelio del Reino, que en el fin del tiempo estaría dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que la buena parte que hemos elegido, escogido, se multiplique para cada uno de nosotros y haya palabra en abundancia de parte de Dios. Y se materialicen todas las bendiciones habladas en esa palabra, en esa buena parte que nosotros hemos elegido, hemos escogido. Hemos estado escogiendo la buena parte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos reunidos aquí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en todos los países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y el Canadá, que a través del satélite Galaxy 7, Canal 11, están escuchando en esta ocasión. Será hasta las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, que es la misma hora de aquí de Bolivia, donde estaremos recibiendo más palabra de parte de Dios, que es la buena parte que nosotros hemos escogido y que dijo Jesús que era lo más importante para cada ser humano. Es lo que nos hace ser bienaventurados. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esa es la identificación de un hijo de Dios. Escucha la palabra de Dios, la palabra de su Padre Celestial. Bueno, que Dios nos bendiga por la elección que hemos hecho, por haber escogido la buena parte, la palabra de Dios correspondiente para este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín nuevamente para concluir en esta ocasión nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios te bendiga.